Obvio. Volteamos para echar los bloopers. A propósito de qué vamos a hablar hoy día. Tú eres el experto el día de hoy, Ricardo, Dios mío, Señor Jesús. Uy, cagamos. Yo creo, bueno, en todo caso no vamos a hablar de moralidad así como filosóficamente, ni la ontología, ni la etimología o sea, ni la también. epistemología. Bueno, un poquito también. los vamos a tocar. Uno de los principales comentarios fue: ¡ay, qué bueno los bloopers! Y fue como, oh, el resto del capítulo tiene que haber estado maravilloso. Ese fue Feña. Ya. Bueno, Feña. Pero Feñando, que Feña es súper pesado. ¿Tú cachai que conocemos hartos Feña, pero cada vez que dice el Feña, todos sabemos de quién estamos hablando? Feña es el Feña. The Feña. Aparte, Feña no es solamente una persona, es un concepto. Sí. Es el concepto de Feña. Sí. Es un verbo. Sí, Feña, yo lo uso. Feñar. Sí. Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 27 creo que vamos ya. Tal vez. El Vamos podcast en el 27, oficial de la agrupación cultural Barco de Papel. Con ustedes el narrador Manchego, nuestra distinguida profesora Nami y el narrador Abaddon con toda su maldad y oscuridad. Como siempre. Divertido introducir a Abaddon con este adjetivo de malvado porque vamos a hablar de moralidad hoy día. Tema que la moralidad en los juegos de rol, sí. No nos vayamos por las ramas de la filosofía de la moral, ni la objetividad, ni la ética, ni... O sea, nunca lo se vamos puede a hacer, pero suficiente. tratemos de que cuando lo hacemos sea en contexto de rol. Sí, por supuesto. Vamos a estar 3 horas hueveando acá. Por supuesto que sí. En fin, antes de comenzar, y antes de que se me olvide también decirlo, la música que escuchamos es de Pokerus Project, su disco Winter is Rocking, disco basado en el soundtrack de Game of Thrones. Saludamos a nuestros amigos que siempre nos han apoyado por 3 juegos de rol y tablero, que han estado compartiendo nuestro podcast desde el día 1 y apoyándolos de distintas formas. Bueno, el spam personal de los miembros del barco los daremos al final, ¿ya? Pero esas son las cosas que no se me pueden olvidar. Y ya, bueno, creo que es hora de lleno de entrar en materia, en materia, la cuestión en cuestión. Sí. Y aquí, bueno, tenemos a nuestro especialista. ¿No? Define especialista. Define especialista. Claro, no, pero es el área de estudio de Abaddon en este caso, ya. Básicamente es eso. Ya, o sea, es algo que he tocado en mis estudios, pero no digamos que soy especialista ni nada. Miren, partamos desde lo que sí, ya, eso, partamos desde como lo más básico, como... Sí, no nos vamos a tirar a la filosofía de la moral ni nada. No. Pero sería bueno decir que cuando hablamos aquí de moral, estamos hablando de sistemas de creencias, ¿ya? De lo que es bueno, de lo que es malo, ¿ya? Pero lo vamos a tratar de aplicar siempre a los juegos de rol, ¿ok? No. Sí, y de hecho, igual sería bueno partir haciendo esta aclaración, y esto es algo que yo siempre tengo bien presente en mis mesas y sería bueno para los narradores y los jugadores en general que nos ven. Hay que tener siempre presente de que está tu moral tuya de jugador o de narrador y está la moral del juego donde estás jugando. Y pueden ser iguales, pero también pueden ser muy distintas. ¿Ya? Y esto igual se da, me gustaría tocar el tema que a César también le gusta mucho tocar, el tema del contrato previo a la sesión 0 de la partida de rol. De cuando se habla de los temas que es mejor no tocar porque le incomodan a tal jugador o al narrador en sí. Y yo creo que tiene como una cierta correlación con el tema de la moral. Porque obviamente un jugador que encuentra totalmente aborrecible moralmente, digamos,
el maltrato infantil, ponte tú. Es un tema delicado para mucha gente, obviamente, ¿cierto? Pero es un tema que puede llegar a tocarse en muchas mesas. Sobre todo en juegos, por ejemplo, Mundo de Tinieblas. Sí, es que Mundo de Tinieblas, Toda la línea de Mundo de Tinieblas, de hecho. en Es especial un tema que si- también se puede tocar en Calabozos y Dragones. Porque, oye, cuando el dragón pasa con su aliento de fuego por sobre el pueblo, no va esquivando niños. Pero hay igual una diferencia ahí, según yo, de cómo tú tratas el tema. Y eso igual encuentro que es algo que deberíamos aquí centrarnos un poco. ¿Cómo tú tocas el tema bueno, el tema delicado en sí, o el tema que sea moralmente discutible, que estén viendo en tu mesa? ¿Cómo lo tomas? Hace toda la diferencia. sí. Porque, sobre todo en juegos como Mundo de Tinieblas, donde la moralidad es un tema súper central en todas las líneas de su juego, aunque no sea como evidente a simple vista, la moral es súper central en esos juegos. Sobre todo, bueno, uno sabe cuando la moral es bien central en un juego, cuando tiene una mecánica dentro de la hoja. Cuando en una parte de tu hoja te dice, esta es la moralidad de tu personaje. Bueno, sí. A veces un poco se mete casi por costumbre, sí. En las últimas ediciones de D&D, yo no le hallo mucho sentido al tema de la. De hecho, es que, de la bruja claro, ahí humana. partió un poco. Por eso, es Uy, que ya, no quiero irme por la fama al tiro, pero vamos a hablar de D&D después. yo lo encontraba un Yo buen dije que punto no- de partida para O sea, sí, desde de la hecho. perspectiva lúdica, pero De hecho, podríamos tocarlo al tiro, ¿eh? Pero es que ahí yo quiero irme por la ontología de la moral. Pero. ya sí, perfecto. Guía todo el tema, sí. Oh, chucha. Oh, es demasiada presión. Ya. Bueno, partimos entonces por D&D. Calabozos y Dragones, como el juego por el que muchos entran a jugar rol en primer lugar. Y también hay una parte en la hoja de personaje que no todos tocan, o que no todos mucho le hayan tanto sentido, que es el alineamiento. Que a mí personalmente no me gusta mucho como sistema moral, pero que igual cumple su función dentro del juego. Es como, ya, son las normas de qué es bueno y qué es malo, que es súper, digamos, estricto también. Pero, claro, sí, a menos que sea un paladín, un clérigo o alguien o un personaje que en realidad obtiene sus, digamos, poderes, entre comillas, de su alineamiento, ahí pasa a ser importante. Que- Y el tema que quería tocar ahí es precisamente, dentro de Calabozos y Dragones específicamente, el tema de la ontología de la moral, o de dónde viene la moral. ¿Qué es lo que nosotros, cuando algo lo consideramos bueno, por qué lo consideramos bueno y por qué lo consideramos malo? Bueno, yo tengo mis teorías al respecto, pero ¿sabes qué? Ahí es donde. Déjame ordenar las ideas. Ya. Ya. Mira, mi típico tartamudeo de tengo más cosas que hablar que mi léxico. Mira, el tema de la moral en D&D es bien particular. Yo encuentro que se aprovechaba mucho más en ediciones antiguas. En 3.5 es súper relevante y desde ahí en adelante ya está Claro. casi por tradición. Ahora, el asunto ahí es que el estilo de fantasía común de Dungeons and Dragons, que yo insisto que Dungeons and Dragons es un sistema, no es un juego de rol, ¿cierto? Porque tiene muchos settings, pero lo típico, Forgotten Realms, Greyhawk, es un Tolkien-like, ¿cierto? Y en ese tipo, y Tolkien era un folklore-like. Sí. Y ahí se toca se habla en él como filólogo que le gustaba leer todos estos textos antiguos de leyendas, etcétera, eran lecciones morales donde el bien y el mal eran absolutos. Entonces la Claro. relatividad moral
no tenía mucho espacio. Entonces, ahí fuimos con el efecto dominó para adelante y terminamos, claro, creyendo en un bien y un mal absoluto dentro de la propia narrativa. Sí, pero aquí hay una diferencia, César, encuentro yo, porque en cuanto al folclore, efectivamente tenemos como ciertos personajes que en el folclore representan valores, Claro, ya que representan más bien conceptos abstractos. Y yo creo que ya desde Tolkien, agarrando desde Tolkien, y ahora, bueno, centrándonos en el fondo en el rol, en Dungeons, es, a mi punto de vista, es algo bastante antropocéntrico. sí. ¿Ya? Yo, hombre blanco, ¿cierto? Pudiente, heterosexual, ¿cierto? Y Sobre mis todo. líneas morales que conserven mi yo blanco, pudiente, heterosexual, van a ser lo bueno. Y lo que se va como alejando de eso es lo malo. Entonces, claro, en efecto es antropocentrista, es etnocentrista, es adultocentrista. Y después aparece Eowyn y destruye todo eso. Y yo creo que eso también se basa en un poco en el que hay cierta, bueno, a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero para jugar Dungeons and Dragons, como lo juegan algunas personas, ¿cierto? En donde guay, voy con mis espadas, cha, y mato a todos los que se opongan a mí. Si tengo que quemar un pueblo para lograr el objetivo de la misión, lo voy a hacer. Es un poco ignorando consecuencias morales, ¿cachai? Del mundo real. Sí, claro. Y eso, bueno, también se pasa a la literatura. Sí, en el fondo está conectado. Sí, claro. Eso. Claro, es que, bueno, muchas veces incluso no por temas morales, sino que por... o sea, uno ignora, pasa por alto temas cuando hablamos de distintas narrativas para que la narrativa en sí tenga sentido. A veces, claro, pasamos por alto temas morales porque no son lo central de ahí, y si no, la historia no avanza, así como pasamos por alto cosas que no tienen sentido. Sí, no conozco un mundo de fantasía que esté tan bien armado, que no tenga algo que sea sumamente inverosímil. No. Más allá, digamos, o sea, pasando de la credibilidad, credibilidad de que existe la magia, yo para disfrutar de D&D tengo que entender que mi concepción de lo que debería ser la guerra en un mundo con magia, que es algo que hemos hablado con Abaddon muchas veces, y como la existencia de castillos no tiene sentido en esos mundos, claro, pero claro no sí. importa, hay que pasarlo por alto para que la narrativa avance. ¿Qué tanto eres capaz de pasar por alto? Ya depende de ti y tus gustos. Es algo más personal. Claro, pero yo... Mira, igual no conozco tantos sistemas como ustedes, pero yo de todos los sistemas que conozco, el de D&D, Pathfinder, etcétera, es como el que infantiliza más el concepto de la moral. Yo siempre digo que... Como juguete. Que el jugar Dungeons and Dragons es como jugar el juego de rol del LOL. Sí, es un shonen. Sí. Es un hack and slash. Es un hack and slash. Es un matemos cosas, vamos para adelante. Por eso colores, todos luces. los personajes. Sí, pues lo mismo todos los personajes de anime los podía alinear en los alineamientos de Dungeons con Super. Sí, pero es que. Pero una facilidad, pero. Ese cuadro de alineamiento es fácil para imponer un personaje, sobre todo los ficticios. Sí, es que de todas formas las brújulas en general ayudan, son pequeños empujoncitos. Yo creo que pensar la moralidad de tu personaje cuando te lo estás creando es útil. Ahora, claro, eso no debería limitar la forma en que tú lo roleas, que es otro asunto. Muy diferente. Que yo creo que ahí está la... Ricardo, ahí corrígeme, pero yo creo que ahí está la diferencia, ¿cierto?, entre un personaje que es solo un personaje y un personaje que es jugado por una persona. ¿Cachai? Como mencionábamos hace, no sé, 2 capítulos atrás o 1, no me acuerdo. Perdieron el tiempo y espacio. Sí, pero una cosa es que un personaje es una serie de estereotipos y contraestereotipos. Claro. ¿Cierto? Es el seguir el estereotipo pero las personas no, las personas son complejas. Están llenas, así como tienen una red de cosas que se contradicen entre ellas. Entonces, yo creo que por ahí va. Sí, bueno, ahí también están que
eh, somos... La realidad es más compleja de lo que nosotros la logramos verbalizar. Y nosotros entendemos mucho la Claro. realidad a través del lenguaje. Entonces es como, oye, yo... por ejemplo, pasa con los autoconceptos. Yo no soy flojo, así que no puedo hacer cosas de flojo. Y si de repente hago cosas de flojo, ¿soy o no soy flojo? Ahora sí, pero de repente no soy flojo. Eh, la realidad es más compleja y tiene más matices Ahora, que lo que nos de da hecho, el lenguaje corto, digamos. eso es lo que yo estaba hablando igual al principio, que hay que tener una diferencia entre tu moralidad en el mundo real y la moralidad en el juego. No solo porque tu personaje es distinto a ti, sino porque la moralidad dentro del juego es distinta a la tuya, o a la del mundo real. Aquí, en este mundo real, el server de la vida real, Lo dejes tú. Ay, si me acuerdo de eso. Ya. Dale, por favor, sí. ya, claro, digamos en la vida real, efectivamente las personas son complejas, la moralidad es un tema súper complejo que se viene discutiendo, bueno, desde los griegos, Sí. ¿ya? Y desde antes seguramente, de los griegos le pusieron nombres. Claro, ¿qué es el bien y qué es el mal? Es una pregunta que honestamente es como casi imposible responder realmente, porque tienes que tener un contexto. Y todas las naciones y todos los pueblos tienen un contexto distinto para definir qué es bueno y qué es malo. Claro. Sí. Más allá de grandes rasgos. O sea, es como, no puedes definir esto es bueno como hacer algo bueno. Entonces, si haces cosas buenas eres bueno, y esa lógica circular no sirve realmente. Sí. Pero cuando hablamos de la moralidad dentro de los juegos, eso cambia. Porque en Calabozos y Dragones hay dioses. Y los dioses son los que definen qué es bueno y qué es malo. En el Señor de los Anillos, en la Tierra Media tiene dioses. Está Eru, ¿cierto? Y Eru es el que hace cosas que son buenas. Y las cosas de Eru son las buenas. Por eso existe Y Eru el bien y el decide mal. Igual eso- y Eru dice esto es bueno, ¿cierto? Igual eso es como tricky, porque en realidad son dioses que en realidad Sí. no son dioses, porque son como humanos de más alta categoría, no sé cómo explicarlo, pero en el fondo no es un dios. Eso depende harto Eru del es setting superdios. mismo dentro de Calabozos y Dragones, ¿sí? Sí, pues, pero en Dungeons sabes que Pero- los dioses existen, pues. Si sabes que lo de eso existe, ¿cierto? Pero dentro de casi ningún juego realmente, o en casi ningún setting, se toca mucho el origen de los dioses. O más allá de como este dios dio luz a esto, bla, bla, bla. Pero igual se toma como estos seres superiores que este es el dios del bien, ¿cachai? Pero este es el dios del bien. Por lo Es como, bajo. ¿es este dios capaz de hacer algo malo? Igual hay algo que hay que Y la recordar. respuesta ahí casi siempre es no. Hay- Una criatura, un ángel, es físicamente incapaz dentro del juego de Calabozos y Dragones de hacer algo que sea maligno. Claro. No es que escoja no hacerlo, y ese es a donde voy yo, porque casi en todas las discusiones de moralidad uno tiene que escoger hacer el bien para realmente hacerlo. Si lo que estás haciendo es bueno, pero no sabes que es bueno, es como, ¿eres realmente una persona buena ahí? ¿O estás realmente haciendo el bien? Claro. Si no lo sabes, si no es una decisión propia, si no nace del libre albedrío, ¿cómo puede ser realmente bueno o cómo puede ser realmente malo? Claro. Sí, totalmente. Es que, bueno, Y ahí es donde entra este pequeño concepto aquí, que a mí me gusta dejarlo así como el niño nomás en las campañas que narra Pathfinder o de Starfinder. Pero entonces, si los dioses no pueden escoger, segundo, si hacen bien o mal, es como está en su misma naturaleza ser el dios del bien o el dios del mal. Es su naturaleza que nace desde el plano, digamos, porque está el plano legal bueno, y ahí vive el dios legal bueno, ¿cierto? Y está el plano caótico maligno, que es el abismo, ¿cierto? Y ahí viven los dioses, entre comillas, caóticos malignos, que siempre son los demonios, dentro de Calabozos y Dragón y Pathfinder. Y ahí entonces, cuando ellos nacen de ese plano, tal vez, de esa materia que es legal buena, ellos nacen de eso, y es por eso que son legales buenos o caóticos malignos. Entonces sería como el plano o el ambiente realmente donde nacieron el que define cuál va a ser su comportamiento finalmente. Y entonces no sería realmente el dios el que decide en sí cuál es el comportamiento bueno, sino su origen mismo. o Y de ahí vuelve sí a la misma moral absoluta.
Como esto es bueno porque es bueno. Esto es bueno porque nace del bien. ¿Y qué es el bien? Sí, bueno, es ese lugar ahí en la cosmología que puedes visitar si tienes, si puedes caminar por los planos. Claro, pero ¿Cierto? igual, Y este es el bien. pero igual se digamos, suscribe a ciertos comportamientos. Hay un tema que es importante, encuentro yo, recordar siempre en los juegos de rol, es algo que se olvida en especial cuando se juega Mundo Tiniebla. Y es que los personajes no se han leído los manuales. ¿Ya? Hoy sí, de hecho, se olvida caleta. Entonces llevémoslos a D&D. Claro, porque en Mundo Tinieblas ya, yo no sé lo que hace un Chimise, aunque el jugador lo sepa, digamos. Pero llevémoslo a D&D. Es que los dioses tienen este poder limitado. Es que la gente no lo sabe. La gente no entiende eso. Y si a mí me planteas ese problema, yo te puedo decir, desde mi perspectiva de aldeano de Waterdeep, de ciudadano de Waterdeep, te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Tú me planteas eso mismo. Tú vas con ese conocimiento porque eres un hiperteólogo caminante entre planos y me vienes con eso porque ya te lo has cuestionado. Yo te respondo, mira, ¿sabes qué? El plano es así porque el dios es así. Puede ser la ideología que hace. Y te puedo decir, mira, la pugna entre el bien y el mal viene porque conductualmente son diferentes. No porque esencialmente sean diferentes. Y la conducta es la que es más o menos beneficiosa. Y yo elijo el bando. Entonces, eso lo puedo decir yo como aldeano de Waterdeep y saltarme un montón de otras cosas también, otros cuestionamientos que pueden hacer desde ahí. Pero justamente ¿cuál es la realidad final? Si es que llega a ser relevante, va a depender del que lo esté narrando. Ahí yo tengo una pregunta, porque sobre todo porque, claro, ya hablamos obviamente de la moralidad absoluta de los dioses, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la moralidad del personaje, de los personajes? Porque, claro, los personajes pueden ser politeístas fácilmente, pero hay personajes que no lo son, ¿ya? Siempre me he preguntado cómo funciona exactamente esto, porque claro, tú podrías jugarlo en sesiones de una campaña donde tiene un objetivo específico, pero ¿cómo esas personas viven sus vidas en realidad? Siguiendo a un solo dios y siendo devotos a un solo dios. En un setting politeísta. De hecho, no solo eso, claro, es que tú como personaje, incluso como ciudadano de Waterdeep, ¿cierto? De cualquier otra parte, tú sabes que los dioses existen. No es un conocimiento secreto, no es una cuestión así de que sepan solo los clérigos ni la gente que viaja por los planos. ¿Sabes quién como sí, están ahí y de hecho, si les rezas lo suficiente te dan conjuros. ¿Sabes quién más sabe que los dioses existen? La sociedad romana. En el canal de Aenor, que le aprovecho a hacer un poco spam porque salgo ahí en una mesa leyendo Los Cinco Anillos, que está terrible buena, ¿ya? Se está haciendo una mesa de vampiro en Roma. En Roma parte con el César cruzando el Rubicón. Oh, nice. Sí, está súper buena. Y una jugadora había preguntado si podía hacerse un personaje ateo, y es como, no, es culturalmente inviable. Acá, cuando tú lees un manual de Dungeons and Dragons, también te hablan de los dioses. Bueno, en realidad hoy en día ya no te hablan mucho de eso, pero tomemos uno más antiguo, tomemos el manual de la obra elevada de 3.5. Otra vez. Qué buen manual. Libro de Oscuridad Vil. Te están mostrando cómo se percibe la divinidad, pero es que en una de esas algo nada que ver. En una de esas, igual que el Imperio Romano, no hay cabida a la duda. No hay cabida a la duda, porque no hay cabida a la duda. Discúlpame, perdón, pero yo veo todos los días
desde el alba aparecer el carro de Apolo, ¿cierto? Que cruza los cielos y da calor y, ¿cachai? No, espérate, es que el sol, es que es del sol, ya bueno, ahí me comencé a confundir. Sí, Apolo lleva el carro del sol, pero para los griegos. Sí, pero claro, sí. O ya siendo egipcio, yo veo a Ra. Todos los días está ahí, o sea, es que si no, ¿qué es? O sea, es que de verdad no vas a creer en eso. Absurdo. Ahora, los griegos, por ¿cierto? ejemplo, para los griegos, la duda no era si los dioses existían, es ¿qué son los dioses? Esa era la duda para Sí, ellos. claro. Entonces también, si yo el día de mañana toco madera por no necesitarlo, pero llego a narrar un setting muy clásico de D&D, así muy narrado Waterdeep, narro eso, algo en la Costa de la Espada, probablemente si llego a tocar el tema siquiera, lo aborde desde ahí, ¿cachai? Desde la perspectiva de que las dudas no son las mismas que las nuestras. Porque ahí está de nuevo. Tú Sí, no de eres hecho. tu personaje. ¿Cachai? Y ahí depende también de la capacidad del jugador para desasociarse del personaje. O sea, yo soy capaz de jugar con personajes con una moralidad absolutamente distinta a la mía. Y no me cuesta. Es necesario que cuando no. eres narrador en todo caso. Sí. Pero hay gente que no lo logra, hay gente que no puede y está bien. ¿Cachai? O que Claro. tiene que Sí, desarrollar, claro, pero siempre no. va a tener al menos un poco de ti y tu personaje. Sí. Para que estemos con guay. Por último, de cómo percibes lo que estás intentando Claro. imitar. Ciertamente. Pero volviendo al tema de la moralidad y saliendo un poco de la religión en sí. Aquí, claro. Puta, ¿en qué estábamos? Ah, sí, la moralidad absoluta. Es que también dentro del juego en sí, volviendo a Calabozos y Dragones, hay formas en que los personajes como interactúan con el alineamiento. Como casi metajuego, por decirlo de alguna manera. De hecho, lo que hablábamos, por ejemplo, con nuestro querido amigo Melmo sobre la nigromancia. Y si era viable un nigromante que fuera neutral, se usaba, no sé, levantaba esqueletos, pero de gente que como... disculpa, ¿te puedo levantar tu esqueleto cuando mueras? Te pago esto ahora. ¿Cachai? Claro. Y los esqueletos no los usa ahí para hacer cosas malignas, sino que, no sé, para arar la tierra, para trabajar el campo, como tener una economía basada en la no muerte. Que por cierto existe en Pathfinder, pero es un imperio maligno. Igualmente. Pero claro, como es viable eso, y la verdad es que reglas en mano, no, porque la nigromancia es maligna. Claro. Y la nigromancia es maligna porque su origen es maligno. Porque las energías de la nigromancia son algo que es maligno. No vienen como lo usas. Usarlo ya es maligno. No todos los conjuros de nigromancia tienen son necesariamente esto es maligno. Hay algunos que no. Pero todos los que tengan que ver con... ¿Ah? Sí, es como el majo de leyenda. Sí, como el majo de leyendas. Pero aquí solamente los que son realmente malignos son precisamente los de levantar a los muertos, ¿no? Claro. Matar con nigromancia, ¿cierto? Claro. Pero ahora, todas esas cosas divertidas de nigromante son todas malignas. claro, sí, porque desde la escuela de nigromancia hoy en día está el hechizo de estabilizar. Sí, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la vida y la muerte está en nigromancia. Claro, Pero lo neutralizaron. usar esos conjuros de levantar a los muertos siempre es un acto maligno por su origen. Pero otros conjuros, por ejemplo, dominar personas, que le roba su libre albedrío a un ser pensante, porque tiene que ser un humanoide, no es maligno, porque su origen no es maligno. Pero ¿puedes realmente usarlo de una forma que no sea maligna? Hay pocas formas. De hecho, casi todos los jugadores lo usan y como tú lo ves desde el punto de vista moral, y es como... Esto es bastante inmoral. Como... Estos no son los droides que estás buscando. Estos no son los droides que estás buscando, claro. Pero, ¿cuántos jugadores lo usan así? No, claro. No. ¿Cuántos jugadores realmente lo usan así? No. Como un Jedi. Y no como un Sith. Bueno, sí, es verdad. Es que, ¿Cierto? bueno, ahí también tiene que ver con el tipo de partida que te invita a jugar Dungeons. También. Donde esas cosas son livianas. Aparte.
Sí, y aparte que tampoco, por favor, no entremos en la moralidad de los Jedi y los Sith, porque también Es que, eso son pues, para 4 horas más. Ese es lo otro. mencioné justamente porque es súper dudosa esa habilidad. Sí. Es como, ¿por qué esa es del lado Sí. de la luz? Yo no lo entiendo. ¿Sabes por qué es weón. del lado de la luz? Porque lo usan los Jedi. Sí. No, es del lado de la luz ¿Sí? porque la moralidad Jedi y Sith no tiene tanto que ver con esto es bueno o esto es malo. Esa es una asociación aparte. Los Jedi del lado de la luz son el tema de las emociones y cómo expresan sus emociones. O no lo hacen. En el caso de los Jedi. Y cómo los Sith usan sus emociones o usan la fuerza como para cumplir sus fines que son, entre comillas, egoístas. Y por eso es como este es el lado oscuro. ¿Y Mira, por qué los Sith son los malos y los Jedi son los buenos? Porque los Jedi ganaron la guerra entre los ganaron la guerra contra los Sith. Ellos contaron la historia. Ellos Mira. cuentan la historia, claro. culturalmente hay ciertos patrones comunes que suele seguir el tema de la moralidad. Ya el concepto Claro. del bien y el mal existen en todas las culturas, sí, en todas. Hay mucha correlación entre todas, por supuesto. Pero yo creo que lo que diferencia más un acto bueno de un acto malo, si hablamos de nuevo, vamos a la brújula moral de D&D, ¿cierto? Independiente Vamos de a la la cultura, moral de D&D. es a quién beneficia y a quién daña el acto. Claro. El acto, Es una muy buena brújula moral para usar en un juego de rol. por ejemplo. claro, si tu acto beneficia a otra persona y te daña a ti, es bueno. Es un acto bondadoso. Si daña a otra persona y te beneficia a ti, aunque sea un beneficio de jaja, me da risa verte arder, es malvado. Y si no genera ninguna de esas dos cosas, y si no genera ninguna de esas dos cosas, es en esencia neutral, no es ni bueno ni malo. ¿Y qué pasa si daña a otra persona y también me daña a mí? Depende si las intenciones, pero bueno, claramente, Claro, pero- Claro, Sí, O algo Caemos de que, nuevo. algo que es beneficioso a una persona y beneficioso también para mí. claro, Pero ahí tú estás viendo la moral de la forma muy, muy cristiana, César. sí, pero fíjate que eso te iba a decir, el sacrificio es muy cristiano. sí, El sacrificio es sumamente sí, cristiano. es súper cristiano, totalmente, pero es ese principio en sí es algo que se repite mucho más allá de las culturas cristianas, ¿cachai? De distintas formas, que se tuerce de otros modos y que hay miles de matices, por supuesto, ¿cachai? Más allá de eso. Pero es que, mira, por ejemplo, también, por ejemplo, la moralidad japonesa, o las moralidades orientales que son súper comunitarias, no son tan individuales. Claro, que Sí, son no muy se del tratan sacrificio, tanto pero yo me sacrifico Por por la comunidad. este grupo, por Exacto. Pero por de nuevo, mi tribu, por mi aldea, por mi nación. claro, es que justamente lo digo pensando en culturas como esa también. Yo me daño y hay gente externa a mí, a mi ego, que se beneficia. Entonces, insisto, se repite, pero de maneras muy diferentes. Entonces, eso, y es Que, curioso. claro, es que lo que pasa es que yo creo que uno es un yo versus tú y el otro es un nosotros versus ellos. Sí, También. es súper coherente con con la problemática en cuestión. Sí, totalmente. Eso entra harto también en Dungeons, ¿sabes? Sobre todo en ediciones más antiguas. Ahora no es tan así, ¿eh? Pero por ejemplo en ediciones antiguas el orco es maligno. Y el Sí. orco es maligno, Claro, ¿cachai? claro. Y por eso está bien matar orcos, porque el orco es maligno. Claro, es que ahí se acerca, mientras más atrás, se acerca más al relato tolkieniano. Claro. Mientras Porque más los orcos son avanzamos, malos en Tolkien, y son. claro, por supuesto. Después Hay otro tema ahí que es el cómo ha cambiado la moralidad crítica en la sociedad también. En la sociedad. Es ¿Ves lo que cambió el Y el juego? jugador promedio también. Sí, bueno, sí, totalmente. Es cosa. Bueno, estoy jugando una mesa de D&D en este momento. Y el narrador odia a Gary Gygax. Lo odia porque era un machista pero asqueroso, era sumamente xenófobo, tenía un montón de problemas ese hombre. Muchos relacionados con su tiempo, otros no. Xenófobo.
¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿En la fantasía? No ¿En puedo la creerlo. fantasía xenofobia? ¿Cuándo, César? Claro. Entonces, No mientas, César. ¿por qué? Porque, claro, insisto, bebía de algo antiguo que no se pensaba mucho. Era un juego de entretenimiento de matar monstruos. Era el monstruo que Claro. te da miedo, el que es el enemigo. Así como nadie dice, hoy en día, si hablamos de mitos de acá, que el tutué es bueno. No hay tutués buenos. Después, ahora transformémoslo en un ser pensante, comencemos a darle matices y todo, y de repente, ay, y si al final lo era. Y eso fue pasando con el tiempo con Dungeons and Dragons. Claro, ahí, César, estáis viendo el tema, o lo que estáis describiendo es cuando pasa de ser un arquetipo, monstruo, a ser un personaje, Sí, a ser antes no era persona. algo más completo. Claro, Antes no eran era personas. Antes no era persona, era solo el monstruo. Jamás un orco habría sido una persona en segunda edición. No, por ejemplo. Olvídalo. De hecho el drama del semi-orco tenía mucho más peso en ediciones antiguas, hasta 3.5, digamos. Hoy en día se tiende mucho más a la inclusividad y a ver cualquier raza pensante como una posible persona, y fin. Entonces, de hecho, el concepto monstruo va a desaparecer, se está volviendo obsoleto, no está desapareciendo, lo siguen ocupando. Pero en el Monster Manual, en el Monster Manual hay de todo menos humanos. O sea, hay humanos, sí, pero al final, donde te dicen NPCs. Está el soldado Drow y el soldado humano, que es un NPC. O sea, no, el soldado sin raza, si no hay humanos, de lleno no hay humanos. En el soldado y raza N. Eso dice el monstruo. Yo me acuerdo que la primera vez que leí el manual de Eberron, por ejemplo, me gustó mucho el tema de los alineamientos, que es algo que seguía existiendo, pero nunca como te decían, no hay etiqueta aquí. Como puedes encontrarte un dragón rojo que es bueno, te puedes encontrar creo que también da el ejemplo de los ángeles malignos, que ahí recién se empezó a tomar como una posibilidad. Y que igual, ahora que me acuerdo, igual he visto en un par de ocasiones, así, bien así, el tema de criaturas normalmente como, digamos, estandarte de cierto alineamiento, que fueran de un alineamiento distinto. Algún demonio que no fuera maligno o un ángel que no fuera bueno, claro, por ejemplo. Por lo menos en cierto tipo de idea. El mundo tiniebla ya cambia la cosa. Sí, totalmente. De hecho, podríamos pasar a salir un poco de D&D, ya que hemos hablado harto de moralidad ahí. Sí, por favor. Bueno, hemos divagado harto de moralidad de D&D, la verdad. A ver. No, ¿Cuándo hemos pero hecho algo era diferente en conversación. este podcast? Dios mío. Eso. Nunca hemos hecho algo diferente en este podcast. Sí, la verdad, llevamos 27 capítulos ya divagando, así que nos vamos a parar ahora. No. ¿Para qué? Ahora divaguemos en otra dirección. Otros juegos que llevan también la moralidad como parte de su setting, como parte importante. Y me gustaría nombrar Vampiro, otro de los primeros juegos de muchos, con su atributo humanidad, que es tan olvidado ocasionalmente por jugadores, ¿cierto? Que la humanidad puede ganarse y perderse. Pero que en teoría es como el objetivo del juego, entre comillas, objetivo, que tu vampiro no se pierda la bestia, que no dejes de ser humano completamente, que no caiga en esa espiral descendente de la que se supone todos los vampiros eventualmente llegan, de perder su humanidad y volverse un animal o un monstruo completamente. Claro. Y ahí volvemos al tema del monstruo en el juego, porque en el juego de vampiro la bestia es un monstruo en todo el sentido de la palabra, porque tú dejas de ser una persona y pasas a ser el arquetipo. Sí. Esa cosa que se esconde del sol y del fuego, tiene miedo, tiene ira cuando lo atacan, y tiene hambre y come, y es lo único que hace. Escapa de las cosas que le hacen daño,
ataca las cosas que tratan de hacerle daño y puede atacar, y come. Claro. Y ya no eres un personaje. Autopreservación. Autopreservación. Y listo. Y de hecho, tú pierdes tu personaje, se lo pasas al narrador, ¿cierto? Y el resto de los personajes tienen que tal vez cazarlo. Yo no lo he visto pasar en ninguna mesa porque pasar de humanidad 1 a 0 hay que cometer actos horribles de... Bueno, estaban buenas mesas. Siempre puede ser más malvado. Siempre puede ser más malvado. Yo no he visto nunca a nadie bajar de humanidad 3 en todo caso. Lo que pasa es que igual cuando bajas de humanidad, si es que tu narrador tampoco olvida la humanidad, que es algo que ocurre trágicamente mucho también ocurre en el mundo de tinieblas, y es triste que ocurra porque es una de las fortalezas que tiene el mundo de tinieblas, el drama humano, ¿cierto?, en esa criatura no humana. Sí, de hecho. En todos los juegos de Mundo de Tinieblas, eso es lo único casi que tienen en común, el drama humano dentro de esa criatura. O sea, igual tirándolo como de mi área de expertise, en realidad todos los conflictos narrativos son conflictos morales. Claro. ¿Ya? Ponele, sácale, pero son todos morales. Y ese es el clásico conflicto interno, hombre versus bestia. ¿Es el hombre un lobo para el hombre? No, y aparte una concepción de naturaleza bestial que es muy propia de esta época, o sea, que nace en el siglo XIX, siglo XX, y que se ha ido deconstruyendo felizmente en el siglo XXI, ¿cachai? De que el humano es el ser superior, y en el fondo esta sensación de supremacía humana, que incluso la protección de la naturaleza y la conservación de la naturaleza se basa en la supremacía humana. Uh-huh. La naturaleza no puede sobrevivir por sí sola. Necesita la protección de los humanos, claro. Eso y el tema de que tú como humano eres más, y si tú te comportas como un animal, entonces eres menos humano, eres menos como persona. Y eres inferior, necesariamente. Lo que pasa es que eso es sumamente eurocentrista, por cierto. Súper etnocentrista. Eso obedece. Porque obviamente cuando hablamos de comportamiento humano, estamos hablando de comportamiento europeo, cristiano y eso. Sí, bueno, sí. Es muy común que se asocie la humanidad a la conciencia, y la conciencia tiene que ver con la moral de donde estés parado, ¿ya? Recordemos que no se baja humanidad con tiras de conciencia. Pero también hay que recordar que cuando tú estás con este drama humano y tú dices, es que no hay que ser como animales, poco menos, ¿cierto? También estamos hablando de la civilización. Eso es algo que viene con el ser civilizado, ¿cachai? Lo que nos diferencia de los otros animales, porque efectivamente algo nos diferencia de los otros animales. Nosotros tomamos decisiones en contra de nuestros instintos, porque a veces nuestros instintos nos hacen hacer cosas que son dañinas, o que generan caos, y eso es algo que trasciende las culturas también, y en general el concepto del ser civilizado ha sido porque desde que la civilización existe se ha habido este desmarcamiento del humano hacia sus conductas más instintivas. Pero sabes que igual es cierto, pero va en un tema de área de desarrollo cultural más que como una evolución natural, por decirlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, si tú estudias la relación que tienen los griegos con la naturaleza, es súper intrínseca. O sea, se les da conductas o características humanas a partes o miembros de la naturaleza y viceversa. Uh-huh. Sí. Entonces, la conexión que tienen, por ejemplo, la misma diferencia que hay entre metamorfosis y la metamorfosis.
¿sí? Donde tienes metamorfosis, donde te cuentan historias de no sé, pues cómo se crean las arañas, que es en base a un personaje de la Aracne. mitología griega. Exacto. Cómo se crea el eco, que también es de otro personaje. Y así. Y todo lo que te dan a entender en el fondo es que los humanos y la naturaleza son necesariamente intrínsecos. Y están constantemente relacionándose entre ellos. Y tú ves, por ejemplo, después en la metamorfosis de Kafka, que ahora es ahora, ¿cierto? Tal como dice Ricardo, es algo bastante más eurocentrista. Y el problema de Gregorio Samsa no es que se haya convertido en una cucaracha, eso es un detalle. El problema de Gregorio Samsa es que como se convirtió en una cucaracha no puede trabajar. Y se empieza a convertir en una carga para su familia, que desea que estuviese muerto. ¿Está? Entonces, ¿cómo? Claro. Bueno, y está el caso. Me estoy yendo, perdón. No, Pero anda, es que igual anda. está el caso, por ejemplo, de los estadounidenses que han tratado como de proteger áreas naturales. Pero son áreas naturales donde viven civilizaciones. Weón, sí. Y no saben, porque en el fondo la idea de proteger un terreno es decir, así como ya, no puede haber intervención humana. Entiéndase, ¿cachai? Intervenir la naturaleza, generar basura, quitar recursos naturales. Pero existen comunidades dentro de esos territorios que ocupan recursos naturales, generan basura e intervienen en la naturaleza. ¿Y qué tuvieron que hacer para solucionar este problema? Declararon a las comunidades aborígenes del sector como fauna del lugar. Mira, yo quería... Entonces, esa barrera Déjame tocarte dos temas ahí. Primero, respecto a los griegos, respondiéndote un poco, naturaleza no necesariamente es lo mismo que conducta animal específicamente, ¿ya? Los griegos seguían glorificando, por ejemplo, tu capacidad de no rendirte cuando te están rompiendo el brazo en el pancration porque es deshonroso. Y eso es algo anti animal. ¿Ya? El animal se rinde cuando algo no lo puede hacer, siente miedo, fin, y reacciona a eso. A eso me refiero, no tanto a disociarse de la naturaleza en sí, por ese lado. Ahora, por el otro lado, lo que dices tú, el otro día tuvimos una discusión con unos amigos porque hay uno que decía que la filosofía ya debería morir, que ya está obsoleta, bla bla bla. Discusión bastante compleja, ¿ya? Pero un amigo puso un ejemplo sobre la mesa bastante poderoso. Dijo, ya, pero por ejemplo, hoy en día, cuando un Estado tiene que velar por la preservación de ciertos recursos naturales, por ejemplo, evitar que se extingan las ballenas, ¿cierto? Ya, ahora ¿qué pasa? Pero también tiene que velar por los derechos de ejercer su cultura a las distintas etnias y todo. Así que, ¿qué pasa con los Ainu? Al norte de Japón, esta tribu que caza ballenas, ¿qué hacemos? Porque es totalmente parte de su cultura. Los locos subsisten no solo de eso, pero subsisten de la cacería, y la caza de ballenas es una de las cacerías más importantes de ellos, porque es un tremendo animalote, o sea, claramente sacan muchos recursos. Y los Ainu aprovechan hasta el último cartílago del animal que cazan. Entonces, no pueden llegar y perderlos, más encima, dejar de cazarlos. Los respetan un montón antes de cazarlos, dicen un montón de cosas, pero lo necesitan cazar para seguir ejerciendo su cultura. Y la decisión de qué hacer al respecto, legislar ahí, es una discusión filosófica. Porque y en el fondo es la decisión de entender en el fondo a lo que iba en el fondo Ricardo al principio con el tema de vampiros. Cuando hablamos de humanidad, ¿qué es humanidad? ¿Cierto? ¿Qué es la característica humana? ¿Los humanos acaso no pueden sentir ira? Sí, pero ojo, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves las cosas que te hacen perder humanidad, no es lo que a ti te pasa, es a lo que llegas.
cuando tú no pierdes humanidad por sentir rabia, tú no pierdes humanidad por agredir a alguien, tú pierdes humanidad por matar a alguien para alimentarte, porque le estás dando el gusto a la bestia y estás dejando de lado tu anterior moralidad, que estamos de acuerdo que es cultural, y por eso también existen las sendas. ¿Cierto? Que, por ejemplo, yo en este momento tengo un personaje que es un Nosferatu que fue un cruzado de la Orden de Santiago en España, en León, y él sigue la senda de... ¿Cómo se llama esa senda? Lo tengo acá. Qué difícil mantener la ¿De la moralidad. caballería? Del acuerdo honorable. Del acuerdo honorable. Ah, ya. Entonces, claro, dentro de las reglas de Mundo de Tinieblas tienes que renunciar a tu humanidad para... Bla, da lo mismo de eso, ese proceso. Pero el asunto es que lo que a él lo mantiene alejado de la bestia son otros tipos de convicciones, pero al final... aquella cosa que te hace actuar de manera diferente a ese instinto o tan primitivo es a lo que llaman humanidad o las sendas o todo lo demás en el Mundo de Tinieblas. Claro, la moralidad es lo que te aleja de la bestia dentro de Vampiro. Es luchar, claro, y la bestia es eso, es el comportamiento primitivo y descontrolado, y por eso le pusieron humanidad en principio. Ahora, es un juego sumamente occidentalista, eso está absolutamente de acuerdo. No, pero también hay una discusión súper interesante en qué es la bestia. Sí. ¿Cierto? Y el miedo que tiene el ser humano desde siempre a lo primitivo. ¿Qué mundo tiene las tambacas? ¿Y a qué tanto tienes que hacerle caso? Porque a veces es necesario hacerle caso. Claro. Pero sobre todo los occidentales le tienen mucho miedo a la bestia. Sí, lo que pasa es que, bueno, ahí es donde entra lo sobrenatural, porque la maldición de Caín hace que esa bestia sea muy poderosa, sea muy fuerte en ti. Y por eso tienes que luchar contra ella y se vuelve algo importante hasta el punto de poder perder puntos por acciones, y para recuperarlos tener que gastar puntos de experiencia, o sea, como que... No, y aparte la relación con Caín es como, bueno, esto lo sacamos de la moralidad católica. Claro. O sea, pero, de la moralidad judeo-cristiana. No obstante, hay toda una narrativa, por ejemplo, cuando tú quieres jugar con Romano. Si ven Vita de Longae, Vita Brevis, que es la mesa de Roma del canal de Eno, ahí los vástagos tienen otra narrativa. Ellos hablan de que ellos son vástagos, porque son vástagos de los dioses. Los La Sombra son hijos de Neptuno, porque Neptuno, claro, es el dios del mar, pero es dios de la oscuridad, porque es de la oscuridad abisal, del fondo del mar. Y es otra narrativa, y básicamente la narrativa entre los vástagos a lo largo de la historia se supone que ha ido cambiando. Ahora, claramente, en primera edición de Vampiro eso no se pensó así, pero se fue haciendo calzar a lo largo de que todo esto fue avanzando. Claro. Ahora, en Vampiro eso igual tiene un cierto grado de dificultad, porque bueno, otro tema general, o sea, como bien común en Vampiro, es el conflicto entre las generaciones distintas, entre los vástagos nuevos y los viejos, porque los vástagos que fueron abrazados en Roma, claro, van a tener ese pensamiento, pero los que fueron abrazados cuando, bueno, el lenguaje, o sea, la escritura todavía ni se inventaba. Sí, pero como son los hijos de Neptuno, como, ¿no? Bueno, soy hijo de la sombra, literal, la sombra, él. Sí, está ahí. Claro, pero ahí también hay que entender que hay White Wolf en el Mundo de Tinieblas ha jugado mucho con la duda respecto a muchos temas. Sí, de hecho, mucho, sí. White Wolf en general nunca te da respuestas como esto. Esta es la verdad, que si nunca te dices. La idea es que dudes. Y una de las dudas es que no se sabe qué tan antigua es la maldición. Se sabe que es muy antigua. ¿También? Se habla de la primera y la segunda ciudad. Ya, así que es muy probable que justamente los vampiros vengan más o menos de la época en que el humano comenzó a ser civilizado.
civilizado. Por, bueno, es una- por un tema de desarrollo de historia con lo demás de Tiniebla, tiene que ser después de que aparecieron los magos, ¿cierto? ¿O no necesariamente? Mira, Depende porque no se sabe. es que la historia de Mundo de Tinieblas Es maravilloso. es maravillosa No, en primer lugar, sí, pero pero- es un caos, weón, sobre todo antes de Enoch. Porque están tan metidos ahí los magos, los vampiros y los demonios. Que bueno, es como. Eso mismo te Y iba la a verdad preguntar. es que, mira, así como canónicamente, en esa época, en el mundo, el tiempo corría raro. Como tienen que pensar que el tiempo corría raro ahí. El tiempo no era como no era la cosa fija que. No es una la cadena que experimentamos entendemos ahora. Ya. Claro, no es esto de la causa y efecto, es más de cuando la humanidad ya se estableció. Antes de eso, la weá era rara. Ya. No, aparte, fuera de eso, cada juego tiene su propia narrativa para explicar las mismas Sí. cosas. Sí, sí, no, sí, está clara. Muchas veces Ahora, opuestas. eso justamente- obviamente porque en distintas líneas del juego de Mundo de Tinieblas son distintos autores. Sí, Hay que verlo así en primer lugar. sí, por supuesto, pero Eh. nunca se tomó la decisión editorial de intentar explicarlo. Justamente Claro. la gracia es que el Wyrm, la tejedora y todo, Y el caos, claro. y Gaia son lo que ven los hombres lobo, cómo perciben el mundo de los hombres lobo, lo que piensan, lo que creen, a lo que les responde el hombre, insisto, el abuelo trueno, ese espíritu de la naturaleza está ahí y para ellos existe, es presente. Ahora Sí, ellos, claro, ya están todas las tormentas. Ahí está el abuelo trueno. y ellos le dicen abuelo trueno y el abuelo trueno le responde, pero por ejemplo, algo que ocurrió en una mesa que vi hace poco, en la Noche Blanca, el narrador hizo aparecer el abuelo trueno, y el abuelo trueno y estaban en países nórdicos, y el abuelo trueno se veía como Odín, Claro. porque sí. ¿Y por qué no? Pero es que, o sea, Bien. en el fondo es esa poca claridad, ¿cierto? Entre una sola historia, ¿cierto? Y esta poca unificación es lo que hace el setting de Tinieblas más interesante. Po. Es que justamente, Claro. porque, Y el que lo Ya hace más deja entretenido el y más espacio para jugable. la exploración. porque- Pero es que, aparte que es el más cercano a la realidad. Ujú, es que justamente Porque y es eso. nuestra visión del mundo es súper limitada. Exacto, y es ahí a donde quería ir, porque al Mm. final esa visión de los Garú es súper distinta a la de los vampiros y Caín y todo, y Caín ni sabemos si existe. O sea, seguramente existió un primer vampiro. Si se llamó Caín Claro. o no, o si tuvo nombre, bueno, digámosle Caín mientras tanto, porque ya estamos en una sociedad que viene de del cristianismo. Ahora, para los vampiros romanos, el tema viene de Cronos. Es como... Claro. Mm. Del caos inicial y Cronos y los hijos de Cronos y eso. Entonces, y da lo mismo. Lo importante, porque también hay que recordar algo. De repente hay gente que le molesta esto de no poder definir las cosas, que necesita este grado de estabilidad, si no, no sé, le genera ansiedad. Pero hay que recordar algo. Tu mesa no va a llegar tan lejos. Tu mesa no es tan importante. Jamás va a ser relevante quién chucha es Caín en tu mesa. No, No, ¿cachai? no. Incluso si la mesa se trata de buscar a Caín, sí, la mesa igual se va a tratar Nunca van a del drama encontrar a humano, Caín. de la pugna Claro. de poderes, se va a tratar de un montón de otras cosas Mm. y fin. Y si tu narrador está loco y quiere hacer aparecer a Caín y yo soy Caín, bacán, igual va a ser posible dudarlo. También. Y también va a ser posible, si es que el narrador es suficientemente avispado, darle una narrativa A que lo todo haga que lo haga coherente con lo demás. O sea, sí, yo soy Caín y bla 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 bla, pero nunca que quede claro si dijo la verdad, por ejemplo. Es el supuesto Caín, Claro. quedó la duda, etcétera. Ahora, antes de irnos en ese pozo sin fondo que es la metatrama de Mundo Tiniebla, Un día, ahora sí, Algún esta día. vez sí, vamos a hablar. sí, ahora para Halloween. Este Halloween sí.
Sí, este Halloween sí que sí, Mundo Tiniebla. No digamos sí que sí, porque después viene el estallido 2.0 y cooperamos. Capaz que sí, de hecho. Pero Bueno, online. antes de irnos en ese pozo sin fondo, que probablemente visitemos más tarde, Y para ir cerrando, volvamos porque al tema estamos más o menos en de el la tiempo. moral. ¿Ya? Y aquí donde el mundo tenía lo que yo quería llegar, es que aquí la moral es relativa. Porque no solo en Vampiro están las distintas sendas de iluminación aparte de la humanidad. Como tú no tienes que seguir esa moral que está bien occidental de la humanidad, ¿cierto? Puedes seguir otras y también te van a alejar de la bestia y también van a seguir con la misma, a tener la misma utilidad, entre comillas, Mm. tanto para el personaje, como para ti como jugador. Todas las ventajas mecánicas de tener una senda de iluminación y las ventajas para el personaje de su comportamiento y cómo explorarlo como personaje dentro de la narrativa. Y otro juego también que tiene esta moral más relativa es Leyenda de los Cinco Anillos, que es súper cuadrado el honor, por supuesto, y todo lo que queráis. Pero si agrandas un poquito el mundo, las arenas ardientes y un poco más, hay otras moralidades también. Y dentro del mismo juego, dentro del honor, también están las discusiones de qué es lo que significa el honor, incluso. Distintos clanes tienen distintas interpretaciones del Bushido. Distintos kamis tenían distintas interpretaciones del Bushido. Y después de todo eso, después de toda esa moralidad, está el mundo natural, donde están los kamis de las cosas, los elementales, los espíritus animales, todos los demás espíritus, de hecho, que no tienen que ver con los humanos, que no están ni ahí con el honor. Que no les afecta en nada. ¿Qué es el honor? Te pregunta ese espíritu Kitsune. Ah, ya veo. Así como, wow, qué raro humano, weón. Sí, bueno, Un nombre muy raro para sus leyes. es que, Un nombre muy raro para sus leyes, es que claro. es el tema, ¿sabes qué? Qué bacán que hayas tocado la palabra honor, porque es una palabra que se trata de maneras muy diferentes en todos lados, nadie se pone muy de acuerdo en lo que es como Sí, la palabra porque el inteligencia. honor significa cosas distintas. Ahora- Depende de dónde lo diga. Ahora justamente ahí hay un tema que yo pienso mucho. Efectivamente el significado de las palabras se lo da el uso que le da a las mismas personas. Los idiomas están vivos y viven en la boca de la gente que lo habla. Pero también hay algo que es innegable, que por algo siguen existiendo los filólogos, existen las etimologías. Claro. Que creo que evitan que una palabra que honor se transforme en zapato, por decirlo de alguna forma. Ya. Y por ejemplo, acá en nuestro mundo occidental, honor viene de honestidad, de honradez, que tiene todo eso la misma raíz etimológica. ¿Cuáles son los matices del honor? Los puedo discutir mucho entre occidentales. Todavía no salgamos del vecindario. Entre occidentales lo puedo discutir mucho. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que trata el honor como si fuera orgullo. Y eso viene de tiempos en que el honor era de la familia y tú defendías el nombre de tu familia porque tu familia era honrada. Claro, y ese era el honor. Pero eso no el buen entiende. nombre de tu familia era tu honor. Y entonces yo puedo discutirle a una persona que lo que él hace al ser orgulloso no es honor, porque la palabra honor trae un significado que es incluso histórico. Ahora, Mello, no tengo idea cuál es la etimología de Mello. Es que la etimología en el japonés funciona un poco distinto. Del honor japonés. Y nosotros decimos que Mello significa honor, pero yo no sé. Yo no sé si esos traductores sabían lo que era el honor tampoco. No. Y lo que era el honor sabían. para nosotros, y menos lo que era el honor para los japoneses. Pero si tú lo aplicas en el mismo juego, no tiene ningún sentido, porque el sistema de honor que tiene un dragón, al sistema de honor que tiene un escorpión, son así, pero un océano de diferencia. Y son tan honorables uno y otro. Efectivamente. Hacen énfasis en distintas cosas, pero pueden tener la misma puntuación de honor. Claro. Exacto. Efectivamente. Voy y vuelvo, por cierto. Tienen otra senda. Sí, otra senda de iluminación. A todo esto, bueno, estamos un poco en la hora, así que vamos a
vamos a esperar un poco, Ricardo, pero aprovecho de comenzar a nombrar los asuntos del cierre, ¿cierto? Bueno, el tema es amplio. Vamos a, en una de esas, en un futuro, ampliemos el tema aún más. Agradecer a todos los que nos han estado viendo, agradecer a todos los que nos apoyan, ¿cierto? De distintas maneras, ya sea por tres, a los mismos chicos del Barco de Papel, por ejemplo, ay, ¿cómo se olvidé ¿Layout? la palabra? Sí, layout. Gracias. Este layout lo hizo Monox Corp, un muy buen ilustrador de la agrupación cultural. Búsquenlo en Instagram. Es un buen ilustrador y artesano. No dejen de seguir nuestras redes sociales también. Yo soy Narrador Manchego, tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, creo que aquí la Nami no tiene redes públicas. Mira, se supone que tengo, pero no la uso. Entonces, Sí, yo la verdad las uso entonces, súper si la poco, llega a mencionar, me van a matar. sí. Ya, perfecto. Pero mira, igual, así como haciendo promoción de algo que no existe, yo de hecho tengo una Instagram que se llama Dramatical Review, en donde hablo de series y de libros y de cosas ñoñas básicamente es como una cuestión donde me dedico a hablar estupidez. Traducción me para encanta nuestro público ibérico, porque nos han comenzado a ver personas de España. Ñoño acá no significa lo mismo que allá. Acá significa... ¡Ay, de veras! Es que, o sea, no es nada terrible. Allá ñoño es como para nosotros decir que eres mamón. Los ñoños, la gente muy ¿sí? cariñosa, eso se dice ñoños, sí. La verdad es que ha sido muy revelador. A mí, yo friki lo encuentro muy gringo. Sí, absolutamente. Bueno, viene de freak. Justamente, pero nosotros decimos cachai, que viene de catch. Sí, o de cachet. De cachet. Y Así, overall y todas esas cosas de gringo. efectivamente, el overall, efectivamente. Así que eso, bueno. Con un Abaddon invisible. Van a tener que dibujarlo. Por favor, por favor. Ya te dejamos esa tarea. Nos vamos despidiendo. Que tengan una bonita tarde, noche, día, etcétera. Y nos vemos. Que tengan buen rol.